Muchas gracias, estimados colegas. Gracias por venir. En primer lugar, gracias por invitarme. Y en segundo lugar, gracias por venir esta tarde tan calurosa. En San Petersburgo también hace calor, casi 30 grados. Y yo les quería avisar ante todo de que va a ser una charla, no va a ser una ponencia científica, una investigación, ni una conferencia académica, sino una charla, una reflexión sobre la traducción de realidades sociales. Yo que llevo varios años trabajando como intérprete, en uno de mis trabajos hace varios años, escuché un diálogo muy interesante. Yo trabajaba entonces en un teatro dramático de San Petersburgo. Había un montaje bilateral. La directora de teatro española Magui Mira montaba en escena un espectáculo con actores rusos. Y entonces, entre las escenas, entre el trabajo, ella hablaba con el director de teatro ruso, Semyon Spivak, que es el director artístico de este teatro, es el Teatro Fontanka en San Petersburgo. Y él, sí, Spivak, la preguntó, no, al revés, ella le preguntó a Spivak que cómo cree él que, ¿por qué Chekhov es un autor tan conocido, tan querido y tan leído por todo el mundo, incluso en las traducciones? Y la respuesta de Simón Spivak fue curiosa. Él le dijo que cualquier mensaje artístico podría compararse con un número fraccionario, con una fracción, con un numerador y un denominador. Y si el numerador es algo muy concreto, muy individual, individual de cada autor, el denominador es algo común para todos. Es un referente global y trascendente. Y él dijo que Chekhov iba directamente al denominador. Y por eso lo entendían tan bien todos. Y no lo pasaba y no lo pasa con otros clásicos rusos. Yo sé que a Tolstoy, a Dostoyevsky lo conocen, lo leen, pero a Pushkin, a Lermontov, a Gogol los conocen seguramente, pero no sé si los leen mucho en otros idiomas. Y entonces esta reflexión sobre el denominador me llevó a analizar a algunos autores más contemporáneos desde este punto de vista, porque yo voy a hablar en realidad de tres personas, de Natalia Tolstaya, de Sergei Dovlatov y un poco de una persona que no es escritora, de Anna Sever. Es guía y especialista en la historia de San Petersburgo, pero no es guía turístico, sino es una persona que estudia muy profundamente la historia de la ciudad y hace excursiones y conferencias para los interesados. Pero vamos a empezar entonces por Natalia Tolstaya. Voy a compartir la pantalla. Y aquí ustedes ven su foto. Es una de mis tías segundas. Bueno, era porque ya ha fallecido. Pero antes yo voy a leer algo que ha escrito el traductor de su obra al español, Ricardo San Vicente. En una de sus entrevistas, contestando a las preguntas de Jorge Bustamante, él dijo: "No me interesan del todo estas disputas sobre la traducción. En cualquier caso, es algo necesario y a veces hasta placentero. Yo pretendo trasladar el qué de una lengua a otra y dejar un poco del cómo. Lo único que tengo claro es que los cómos son diferentes en las distintas culturas y lenguas. Por eso es tan difícil traducir poesía o la voz del pueblo.
Y la verdad es que él únicamente se ocupó de traducir los relatos de Natalia Tolstaya al castellano. Primero publicó la traducción del relato La suegra en la nueva revista de Política, Cultura y Arte. Esto fue en 2003. Y luego en 2006 ya salió el libro del que voy a hablar un poquito, que se titula En busca de la armonía y otros relatos, publicado por la editorial Siglo XXI. Ahora voy a mover la presentación. Entonces, volviendo un poco a Chekhov, y luego voy a explicar por qué hablo también de Anton Chekhov. El crítico literario Shklovsky decía de él: Chekhov ha creado una prosa que parece carecer de argumento, pero en la que en las últimas líneas todo se despliega, se reconsidera, se resonoriza y se vive de nuevo. O dicho de otro modo, el invento fundamental de Chekhov es la aparente casualidad, la correlación interna entre la construcción argumental y la cotidianidad, el hilo sin fin de la vida. La renuncia a la fábula en nombre del argumento objeto es el invento de Chekhov. Y me parece que son palabras muy exactas para definir el estilo narrativo de Natalia Tolstaya. Realmente es como un hilo sin fin de la vida que atraviesa todos sus relatos, donde la cotidianidad de los argumentos y los detalles muy precisos caracterizan a sus personajes y crean una visión muy personal y penetrante de la vida. Y en particular lo que representaba nuestro país en la segunda mitad del siglo XX y la primera década del siglo XXI. Y yo voy a hablar un poquito de su biografía. Ella nació en la evacuación durante la Segunda Guerra Mundial en el año 93 en la ciudad de Yelabuga. Y cuando la familia regresó a Leningrado, sus padres ya tenían 3 hijos. Luego tuvieron otros 4. Así que tengo 7 tíos segundos. Después fueron naciendo estos otros 4 y todos los 7 estudiaron luego en la Universidad Estatal de Leningrado, donde también estudió Nina y yo. Natalia ha escogido la carrera de Filología Escandinava. Y cuando después la preguntaban el porqué de esta decisión, sus respuestas variaban. Lo que pasa es que filología escandinava no es la más popular del mundo. Y ella en uno de sus relatos, que se titula Fiesta Medieval, lo describe con su típico humor. Cito: ¿Cómo es que decidiste aprender el sueco? Tras 30 años de oírla, la pregunta me tenía tan harta que cada vez me inventaba una respuesta diferente, dependiendo la variante de la hora del día, del tiempo y la edad de quien me hubiera hecho la pregunta. Primera variante. Es llamada de la sangre. Mi bisabuela había sido sueca. Un soldado ruso la hizo prisionera y luego se casaron. Se puede trasladar a la abuela tanto al siglo XVIII o al XIX. Lo uno y lo otro sirven. Segunda variante. Desde mi niñez me había interesado la literatura sueca y en la primera clase me entraron ganas de leer en el idioma original las Confesiones de Santa Brígida. Entre paréntesis pone: me enteré de la existencia de la tal Brígida en el 4º curso de carrera, tras recibir un suspenso por no tener ni la más remota idea sobre la susodicha santa. Variante tercera. Un día una voz se dirigió a mí: ve a la Facultad de Filología, pasa 4 exámenes con sobresaliente,
Muérete, pero antes ingresa en la carrera de filología sueca. Pasé el concurso y logré ingresar, porque si no me habría tirado al Neva y la corriente habría arrastrado mi cadáver hasta el edificio de la universidad, bajo las ventanas del despacho donde se reunía la comisión de admisión. Y de verdad, ¿qué pasó? Una ingenua escolar soñaba que la lengua extranjera le abriría una ventana a un mundo maravilloso, a un mundo donde vivían personas sabias, hermosas y buenas, gentes que al envejecer no padecían enfermedad alguna y que se pasaban el tiempo viajando por todo el mundo. Allí no había ni colas, ni miseria, ni groserías. Fin de la cita. Pues toda su vida profesional, Natalia Tolstaya trabajó en dicha cátedra, en la cátedra del idioma sueco, de filología escandinava. Era profesora titular y enseñaba la lengua sueca. También editó junto con una colega un manual, un libro para estudiar este idioma. Y además trabajó como guía turístico, incluso siendo ya de edad avanzada. Sobre todo trabajó con turistas que tenían predilección por las excursiones de fondo histórico más profundo. Se puede decir que las raíces del oficio literario son herencia familiar. Los abuelos paternos de Natalia eran el escritor Alexei Tolstoy y la poeta Natalia Krandievska. Y su abuelo materno es Mikhail Lozinsky, el destacado traductor al ruso de Dante, Shakespeare, Lope de Vega y Romain Rolland. Y de sus raíces, no solo literarios, ella habla en el relato titulado Sin dar apellidos. Habla también de su infancia en otros varios relatos, entre ellos Ser como los demás, La escuela, En el regazo de Dios. Lo curioso es que ella empezó a escribir narrativa bastante tarde, solo a inicios de los años 90. Y lo explicaba con que para escribir hay que acopiar algo. Sus primeros relatos los escribió en sueco, no en ruso. Ella estuvo viviendo en aquel entonces en Suecia y trabajaba como inspectora de la enseñanza del ruso en Suecia. Y allí fueron publicados todos sus 26 relatos. Y cuando volvió a Rusia, quiso traducirlos a su lengua materna, pero no le fue posible. Lo que sonaba bien en sueco no sonaba ni se percibía bien en ruso, y al final tuvo que reescribirlos. Y en adelante solo hacía uso de la lengua rusa para su narrativa. En el 98, junto con su hermana Tatiana, publicó el libro de relatos Las Hermanas. Después el libro 2, también con su hermana. Y en 2004 salió su libro titulado Sola, como contraste con los libros anteriores. Además, durante varios años, sus relatos se vinieron publicando en la revista literaria Zvezda, Estrella. Y por esta revista ella fue galardonada con el premio Dovlatov. Y también era titular de la Orden de la Estrella Polar. Es una orden de caballería sueca. Y ella la apreciaba mucho, mucho. Le entregaron la orden por contribuir a fortalecer las relaciones culturales entre ambos países. Al final, su último relato inédito, titulado La radiografía al estilo de Moscú, salió, bueno, no salió, ella escribió este relato en el hospital donde falleció en el año 2010 después de una larga lucha contra una grave enfermedad. Ella había cumplido 67 años entonces.
Bueno, pues aquí me gustaría centrar en las posibles dificultades de traducción de la narrativa de Natalia Tolstaya. Se sabe que las traducciones de los textos literarios, ah, mm, y los traductores, mejor dicho, igual que los intérpretes, nos vemos obligados a aplicar bastantes esfuerzos para traducir los así llamados realia. Es léxico sin equivalencias o las combinaciones léxicas que no coinciden en diferentes idiomas, así como lo que se correlaciona con conocimientos de fondo, o sea, información o datos que se presuponen como conocidos. Es en fondo asociativo del léxico, el componente cultural y étnico de la semántica de la palabra o de cualquier otra unidad contextual, características o aspectos ideoétnicos. Y en el caso del primer grupo de dificultades, dificultades léxicas, de los términos que no tienen equivalencias en otro código idiomático, pueden ser topónimos, términos históricos, sociales, políticos, etnográficos. Entonces, los traductores solemos ser más escrupulosos. ¿Y qué hacemos? O traducimos el término o lo transliteramos simplemente. Y normalmente damos un comentario explicativo. Pero en el caso del segundo grupo, cuando se trata de las incoincidencias culturales, asociativas, ideoétnicas, normalmente las dejamos tal cual, sin dar una explicación al lector. Y el lector lo percibe como puede y siempre lo hace desde su cultura. Y la narrativa de Natalia Tolstaya está marcada por la presencia de diferentes tipos sociales rusos. Entre ellos están, por ejemplo, los intelectuales de dos campos opuestos, los de ciencias exactas y de humanidades, o sea, físicos y líricos. En los años 60, 70 e incluso 80, esto era bastante actual para la Rusia soviética. Luego están los viejos comunistas o incluso estalinistas, alcohólicos, mujeres venidas de la aldea para trabajar de niñeras, asistentes de hogar o incluso trabajaban como ascensoristas en edificios grandes. Luego está el nuevo tipo de estudiante que no tiene respeto por su profesor ni por el proceso educativo, los neófitas religiosos y muchos otros personajes. Por ejemplo, hay un relato titulado La comunista, escrito en el año 93. Y Natalia Tolstaya describe un retrato de una mujer muy apegada a los ideales del comunismo y para esto usa muchos clichés de la época de la construcción socialista. Pueden ser traducidos estos clichés, pero pierden su capacidad de aludir y transmitir el aire de la época. Yo voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, trabajar con un ímpetu de Komsomol. Se repetía mucho. Centros de instrucción política. Bueno, es lo que ahora no existe, ¿no? La cruzada de los Estados Unidos contra el comunismo. Un bolchevique inquebrantable. También un cliché. Charla política. Desviar al comunista del curso. Plantear el objetivo a alcanzar, plantear el plan de trabajo, los plazos y al responsable. Ostentar la bandera de la excelencia. El cosismo, que es el consumismo, ¿no? Es la plaga del hombre moderno. O por ejemplo, el dirigente de una fábrica ha perdido el contacto con su gente. Esto suena
neutral, ¿verdad? Pero también es un cliché. Cuando el director, el jefe de alguna una fábrica, de un establecimiento, no podía o lo querían echar, entonces decían, ha perdido el contacto con el colectivo, pues funciona mal. Y este relato se basa precisamente en el método estilístico de describir a la vecina comunista, pero para apreciar su mensaje hay que conocer la realidad social. Una intelectual nunca compartiría las ideas de la vieja seguidora de Stalin. Y con este fondo de la indispensable oposición se recalca más la compasión, la admiración y respeto ante esta fanática, sufrida y laboriosa mujer. Es decir, el contraste en ruso es muy patente. Am, las incoincidencias en el fondo de conocimientos sociales están reflejados también en varios relatos, entre otros en La cuestión femenina y Casa de Crónicos, Calle Chequistas 5. En el primero, en La cuestión femenina, la protagonista, que en este caso es la misma autora, es absolutamente autobiográfico el relato. Entonces ella recuerda como cuando trabajaba en una pequeña ciudad sueca como profesora de ruso, ella recibió la invitación de participar en el congreso La cuestión femenina, historia y actualidad. Y para elegir si va a dar a su ponencia un enfoque histórico o más actual, ella empezó a recordar a las mujeres, a las chicas campesinas que venían a la ciudad en los años 50 y trabajaban de asistentes domésticas. Recordó las peripecias que vivían con sus novias, novios, lo difícil que lo pasaban para quedarse en la ciudad, para conseguir una habitación. También pensó en sus vecinas que vivían muy duramente, pero asumían la responsabilidad por su familia, a diferencia de sus maridos, que bebían, que muchos bebían y algunas no tenían maridos. Y al final la autora desiste de preparar la ponencia porque se da cuenta de que no sabe si estas mujeres se sentían realmente infelices o no. Y para no mentir, no quiso presentar a la ponencia. Y en el relato Casa de Crónicos, uh, el argumento es así. Un coro de aficionados suecos quiere dar un concierto en alguna residencia de discapacitados. Es uno de sus relatos más tristes y penetrantes y muestra el grado de desesperación y marginación social y abandono de los residentes de este tipo de establecimientos en Rusia. Entonces estos visitantes suecos les trajeron regalos, entre otras cosas el acondicionador para el pelo, que no les serviría para nada. Pero en realidad no es necesario ser extranjero para cometer un error de índole social. En el relato Fiesta Medieval, la escritora recuerda a su viejo profesor de sueco, que, bueno, era sueco, pero también era ruso. Él había venido a Rusia en los años 20 para ayudar a construir el comunismo y se quedó en Rusia para siempre. Y cuando ellos eran estudiantes, bromeaban un poco de su fanatismo ideológico, de su incapacidad de comprender el humor. Pero cuando el profesor ya era muy viejo y no podía levantarse de la cama, ellos decidieron visitarlo con un grupo de colegas. Y fueron y le llevaron frutas, zumos y avellanas. Vieron la horrible pobreza en que vivía su familia y cuando ya salían y se despedían de su mujer, ella les preguntó, ¿no habrán recogido para él algo de dinero? Y voy a citar, ni siquiera se nos había ocurrido que no eran avellanas lo que necesitaba aquel anciano sin dientes.
sino que sus colegas hubieran reunido algún dinero. No puedo olvidar aquella pregunta, en tono de reproche y el sentimiento de vergüenza con que abandonábamos la casa de Gunnar Antonovich. Cuando nos propusimos hacer la otra visita, supimos que acababa de morir. Fin de la cita. Pues estos dos últimos ejemplos presentan la contraposición de realidades, de fondos de conocimientos colectivos, sin ser ni siquiera traducidos. Y en el siguiente relato del que voy a hablar, sí que creo que hace falta un comentario o aclaración si lo vamos a traducir. El relato se titula Ser como los demás. La protagonista, la niña Natasha, se siente culpable por su estatus social privilegiado. Entre otras cosas, cito, porque la profesora de canto, Ida Ilinichna, venía a la escuela con los ojos rojos de llorar. En su rostro se reflejaba el reverbero de un tormento secreto. Natasha la miraba con cariño, pero ella nunca levantaba la mirada. Las demás maestras se quedaban calladas cuando ella pasaba a su lado. ¿Cómo le hubiera gustado a Natasha hacer algo que agradara a Ida Ilinichna? Fin de la cita. Yo no sé si ustedes, siendo hispanohablantes, perciben el tema, por qué esta mujer, esta profesora, se sentía tan confusa y tan infeliz. Lo que pasa es que el nombre Ida es característico para las mujeres judías en Rusia. Y en la Rusia soviética estaba bastante patente el antisemitismo. A veces era implícito, pero existía durante muchos años y amargaba la vida de muchos representantes de esta nación. Bueno, los ejemplos pueden ser muchos. Es obvio que un texto cargado de connotaciones y sentidos solapados es más fácil, es más difícil de traducir. A Ricardo San Vicente los caracterizó como, cito, relatos premeditadamente despojados de todo ornamento, situados en lo cotidiano, de un humor corrosivo por el efecto demoledor de su desnudez, carácter directo e inteligencia que construyen una galería de cuadros que permite reconstruir el terremoto ruso visto por las mujeres. Por eso, a la hora de editarlos en otro idioma, se necesita un serio trabajo del comentador, a pesar de que es una narrativa muy ligera de leer y llena de humor, igual como fue su autora. Bueno, pues con esto voy a terminar la parte dedicada a Natalia Tolstaya y voy a pasar a, a la segunda parte dedicada a Sergei Dovlatov. Es un escritor bastante más conocido. Aquí ustedes pueden ver una de sus fotos. Mucho más conocido, mucho más traducido. Aquí verán la bibliografía de Dovlatov en español. No todo está traducido, pero la verdad es que a Dovlatov es una tortura traducirlo. Y yo voy a hablar un poquito sobre su novela Retiro. En ruso es Zapovednik. Zapovednik en realidad es una reserva, normalmente es una reserva natural, un parque natural. Pero en Rusia el lugar donde Alexander Pushkin tenía su estancia, su finca, y la estancia de su familia, de sus antepasados, los Ganibal, y otra finca más, la de sus vecinos y amigos, constituyen un conjunto museo. Y también entra en este conjunto el monasterio donde está enterrado Pushkin. Y entonces
En esta novela, el protagonista, que es el autor, porque es muy autobiográfica la novela, claro, reelaborada, pero él habla de sí mismo. El autor va a esta reserva para retirarse de los problemas, para huir de los problemas. Es un borracho, alcohólico, endeudado, acababa, no acababa, sino ya se había divorciado de su mujer, pero seguían viviendo juntos y muy mal, con escándalos y peleas. Y entonces él decide retirarse, decide dejar la ciudad e ir a este museo para ganar algo, para trabajar de guía. Y eh, yo creo que por eso la novela la tradujeron como Retiro. Y entonces, la verdad es que la novela tiene su argumento, pero el argumento es muy simple. Yo diría que está como trazado simplemente, pero la esencia de la novela la constituye el juego de palabras y la observación de diferentes tipos sociales que el autor y el protagonista ve. Por ejemplo, desde el principio él nota que en este museo trabajan muchas mujeres, muchas más mujeres que hombres, varias de ellas solteras y además en busca de pareja, de marido. Y él ve que esta cuestión, la cuestión de género, es en estos lugares muy sensible y describe las reacciones de diferentes mujeres con las que trabaja con mucho humor. Luego, otra historia es otro personaje, es el dueño de la casa donde el autor alquila una habitación. Es un aldeano, también borracho, que no sale de la borrachera, que no vive con su mujer, no vive pero va a pegarla y blasfemarla, pero que es bastante ambiguo porque tiene otro lado también, es una persona con mucho tacto. No pide dinero por la habitación. Bueno, yo he escogido solo dos ejemplos de esta novela porque hablar de todo es imposible. Me gustaría mostrar de qué manera el autor traza estos tipos sociales. Por ejemplo, vamos a ver, yo les pongo aquí la foto del paisaje de aquellos lugares. El lugar es precioso. Además, todo el territorio de la reserva ocupa casi 10 hectáreas. Se puede viajar, se puede pasear por allí. Y entonces voy a citar un ejemplo donde el autor, el protagonista, ya empieza a trabajar como guía y reúne a sus turistas en el hotel, en el campamento turístico. Y dice, se me acercó un hombre tímido con sombrero tirolés. Perdone, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor. ¿Estas son las lejanías? ¿Perdón? Que le quiero preguntar que si son las lejanías. El tirolés me llevó hacia la ventana abierta. ¿A qué se refiere exactamente? Exactamente, me gustaría saber si son las lejanías o no. Si no, dígamelo sin más. No le entiendo. El hombre enrojeció un poco y empezó a explicar precipitadamente. Es que yo tenía una postal, soy filocartista. Perdone, ¿qué es? Filocartista. Colecciono cartas postales. Filos significa amor y cartos, vale. Tengo una postal en color llamada Lejanías de Pskov. Ahora estoy aquí y quiero preguntar si esto son las lejanías.
Pues sí, lo son, le digo. ¿Típicas de la región de Pskov? ¿Cómo no? El hombre se alejó radiante. Pues ahora les mm, voy a girar la presentación para que puedan leer el texto. Y voy a comentar. Miren, la lejanía suena fatal en español. Es mi propuesta de traducción, este fragmento. Lo sé, no se dice, así no se dice. Pero, ¿a qué se refiere? En ruso, la palabra dal, lejanía, o su forma en plural, dali, lejanías, puede significar tanto la distancia como el paisaje, el panorama, una vista que se abre hasta el horizonte. Pero es una palabra de estilo elevado, un poco que tiene raíz un poco romántica, matiz, perdón, matiz romántica. Entonces, el hombre que colecciona postales había leído en su postal lejanías. Pero ¿cómo lo vamos a traducir? Si ponemos aquí panorama, el personaje parecería un loco. Llevar al guía a la ventana y preguntarle, ¿esto es panorama? Sería muy raro, ¿no? Es decir, yo no propongo solución. Lo de lejanías me parece raro también, pero es una de las típicas dificultades para el traductor. Se podría jugar aquí con el famoso panorama de Pskov. Bueno, siempre se encuentra alguna variante. Pero es así como Dovlatov describe un tipo social. Y antes en la misma novela, él dice que no le gustan nada los coleccionistas, la gente aficionada a cualquier cosa. Y aquí tenemos un ejemplo. Luego hay mucho juego de palabras. Por ejemplo, este ejemplo no es mío, lo saqué del trabajo de Julia Micaelan, que habla de las particularidades estilísticas y problemas de traducción de la novela Retiro y hace un estudio comparativo de su traducción a 5 idiomas. Yo aquí les propongo 3, inglés, español y francés, pero ella también lo hace con el portugués. Lo que pasa es que la traducción al portugués de este fragmento no tiene, es literal, no tiene ningún juego. Bueno, pues aquí el autor, el protagonista, solo va a Pskov en un autobús y la guía del autobús, la chica joven, decide hacer una parada y va a comprarse un helado. Y el autor va al bar porque está con resaca, con una horrible resaca, toma su trago y apaga este incendio interior, sale del bar y ve a la chica comer el helado. Entonces se le acerca y empieza a hablar. ¿Qué le parece si nos presentamos? Dice. Aurora, dijo ella tendiéndome una mano pringosa. Como el acorazado. Qué asombrosa coincidencia, dijo. Dije, yo me llamo Crepúsculo, como el submarino nuclear. Yo les he leído la traducción española, pero en ruso la chica dice Aurora y él simplemente contesta, y yo, buque tanque derbent. Pues ustedes habrán entendido el juego, ¿no? Aurora, eh, todos los rusos saben en primer lugar que el nombre Aurora no es nada común para rusos. Y en segundo lugar, saben que el crucero blindado o acorazado Aurora es el histórico buque, histórico y simbólico, que dio el primer cañonazo en el día del inicio de la revolución bolchevique, el 25 de octubre de 1917.
Era un buque ya viejo que había participado en la guerra ruso-japonesa, pero en la revolución jugó este papel simbólico. Y entonces, para el protagonista, la única asociación es con el acorazado. En cuanto al buque tanque Derbent, es novela de Yuri Krimov de los años 30, sobre un petrolero donde la tripulación primero era muy desorganizada, pero su comandante, un comunista, los unió y les hizo luchar contra las controversias. La novela para mi generación ya no es nada conocida, pero en la época soviética se reeditaba varias veces. Yo sé que se tradujo a varios idiomas e incluso se filmó, se rodó una película, Derbent. Entonces, la primera asociación que se le ocurre al autor es, y yo entonces soy buquetanque. En inglés, como ven, han hecho un juego de palabras aurora boreal. Bueno, si ella es aurora, juntos van a ser aurora boreal. La variante española la he leído ya y en francés proponen el acorazado Potiomkin, que es más conocido que el buque tanque de Herbent. Y los portugueses tradujeron tal cual, haciendo un comentario, buque tanque de Herbent, bueno, el mismo comentario que les estoy haciendo yo. Bien, pues ¿a qué me lleva toda esta reflexión? Lo que pasa es que para estos dos autores, Natalia Tolstaya y Sergei Dovlatov, que son contemporáneos, este juego es un recurso literario, un recurso. Pero yo estoy viendo que ahora este recurso se está transformando en género literario. Y en el Internet ruso, ustedes pueden encontrar muchos ejemplos de estos pequeños relatos, observaciones. Yo les propongo unos nombres, yo incluso los voy a copiar y poner en el chat, porque a lo mejor a alguno de ustedes se interesa. Yo en realidad no sé si en el Internet español pasa lo mismo, pero el Facebook ruso está lleno de este nuevo género. Ahora voy a pegarlo. Pues aquí ven, Narine Abgaryan es una escritora de origen armenio que escribe en ruso, que está traducida a varios idiomas, yo creo que también al español. Tinatin Mzavanadze es una escritora rusa de origen georgiano, que vive en Georgia pero escribe en ruso y publicó un libro de cocina y luego publicó libros de narrativa y también es bloguera. Tatiana Tolstaya, la hermana de Natalia Tolstaya, pero también más conocida que ella. Laura Beloivan, una escritora muy interesante, escritora, artista y bloguera, porque como artista ella hace pinturas en el estilo primitivo y animalista. Y también dirige un centro de salvación de focas, porque vive en el extremo oriente de Rusia, en Vladivostok, una persona muy interesante. Anna Shever, de la que voy a hablar en adelante. Ekaterina Rakitina, ella no es escritora, pero es crítica literaria, es especialista en literatura y en la cultura medieval. Alicia Kazantseva, no sé si les suena este nombre, es una chica que vino a Moscú y empezó a trabajar en el cine como ayudante de dirección, pero
durante varios años publicaba sus notas, sus observaciones, y al final editó un libro muy popular sobre su trabajo. Pues, ¿a qué me refiero? Me refiero a que este recurso se hace ya autosuficiente. Mucha gente publica sus pequeñas observaciones, pero si tiene gusto, si tiene este don de palabra, lo hace de tal manera que los convierte en literatura. Y pues mi última referencia sería Anna Siever. Ella escribe mucho en Facebook, pero ha publicado algunos ensayos y uno de ellos está dedicado al asedio al sitio de Leningrado. Y yo quisiera compartir con ustedes unos fragmentos que tradujimos junto con mi alumna en mi clase de traducción. Entonces lo tradujo mi alumna María Kozlova y luego lo corrigió una profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, bilingüe, Elena Van. Bien, pues ella, Anna Siever, en este ensayo habla de de su visión, de su relación con esta tragedia histórica, con el sitio de Leningrado. Describe a la ciudad que sufrió junto con su gente y habla de un episodio que le pasó a ella. Ella es de mi generación, y claro que ni sus padres habían vivido durante el sitio. Bueno, a lo mejor sus padres eran niños pequeños en aquella época, pero quizás los abuelos sí. Pero habla de un episodio que vivió ella. Pues dice, en mi lejana juventud, en una ocasión aparecí en visita casual por una casa en la isla Petrogradsky, en San Petersburgo, en Leningrado. Era demasiado tarde para regresar a casa. Además, ya habían abierto los puentes. Así que después de tomar té y café, nos acomodamos finalmente para dormir en aquella casa. Con todo el ajetreo, alguien dejó caer algo de azúcar al suelo. La anfitriona no le dio importancia. Nos dijo que no nos preocupáramos y que lo recogería al día siguiente. Me dormí en el sofá del salón donde habíamos tomado té. Y entonces soñé con un niño delgadito, casi transparente. Él entró tímidamente en la habitación donde yo estaba durmiendo, dio unos pasos y momento seguido, en un abrir y cerrar de ojos, se lanzó raudo y veloz hacia el azúcar esparcido por el suelo, como si fuera un animalito hambriento, y se puso a engullirlo, a devorarlo, agarrando con las manos y directamente con la boca, de una forma voraz e indecorosa. Me desperté aterrada en la misma habitación y ni siquiera tuve que interpretar aquel sueño. Sabía que había soñado con un niño de la asediada ciudad de Leningrado, de la misma habitación donde estaba yo. Este azucarero, lleno de azúcar blanco, sería un auténtico tesoro para él. Luego ella describe el silencio que existía después de la guerra en la Unión Soviética. Bueno, todos sabían del sitio de Leningrado, pero el gobierno no quería que se supieran los detalles. Y ella habla de cómo este silencio empezó a romperse, de cómo aparecieron los libros de Daniil Granin, de Aleix Adamovich, y al final aparecieron los estudios históricos. Y dice en adelante, estos estudios ni desmontan ni explican el aterrador y telúrico mito del asedio. Solo lo afianzan, añadiendo nuevas páginas veladas. Por mucho que conozcas nuevos detalles sobre el comercio en la ciudad sitiada, las normas de racionamiento de pan, sobre los espías, tanto los reales, que los hubo, como los inventados, que eran muchos, sobre reuniones del partido en salas frías,
sobre la ética de una ciudad moribunda, pero que seguía trabajando, sobre la organización de recogida de cadáveres y despojos en las calles, sobre las alcantarillas desconectadas, sobre las tesis doctorales en historia de arte y filología que se escribían y se leían, sobre teatros, sobre intrigas y denuncias, sobre amor y generosidad, sobre proezas y miserias, sobre condenas por no presentarse a los trabajos de acopio de leña, sobre amonestaciones y bajadas de sueldo por haber llegado 2 minutos tarde al trabajo, en una ciudad donde no funcionaba transporte, donde la gente estaba extenuada, donde no se recogía la nieve, sobre inexistencia de saqueos de panaderías y almacenes, sobre niños que maduraron y envejecieron rápidamente, sobre hombres adultos que de pronto se volvieron caprichosos como niños, robando a hurtadillas a sus propias familias. Cuanto más conoces de todo aquello, tanto más irreal parece, pero sabes que aquello, el asedio, sí tuvo lugar. Y luego pasa un episodio en el que me quiero centrar. Tropiezas con el asedio de casualidad, pasadas varias décadas, de una forma accidental e inesperada. Cuando yo era joven, una amiga mía estuvo alquilando una habitación en un piso compartido en la isla Vasilievsky. Vivía en aquel piso una vieja muy conflictiva y pendenciera, una bruja mala, con sus eternos reproches, escándalos, insultos y palabrotas. Un día mi amiga perdió la paciencia y le espetó. ¿Pero cómo es usted tan mala? ¿Por qué no vive en paz? ¿Por qué arma estos escándalos? La vieja de pronto queda callada un rato y luego le responde con toda seriedad, sin gritar, casi abstraída. ¿Soy mala? Pues sí lo soy, pero durante el asedio no comía a nadie. En cambio, la individua que en el año 42 vivió en tu habitación, sí lo hizo. Ella pues sí, fue buena. Bueno, ¿qué quisiera decir poniendo este ejemplo? Imagínense que vamos a sacar solo este último fragmento sobre la vecina, la bruja mala, sin toda la historia previa. Suena chocante, ¿no? Pero habiendo leído todo lo anterior y sabiendo el fondo histórico sobre el asedio de Leningrado, normalmente se sabe, ¿no? Esto es un ejemplo horrible, pero lógico, en este contexto. Pero sin contexto no es así. Entonces, lo que quiero decir es que este nuevo estilo de poner solo escenas cortas que resalten los rasgos de los personajes es muy difícil para el traductor. A propósito, la misma Anna Sever publica mucho en Facebook muchas notas al estilo de lo que he escuchado en la calle, lo que he escuchado en el transporte o por la ventana. Son fragmentos de conversaciones entre la gente que hacen mucha gracia, pero si me pongo a traducirlos, no, la perderán. La perderán porque cada palabra, cada matiz aquí es importante. Bueno, voy a compartir otra vez mi presentación porque les busqué una interesante fotografía. Hay un fotógrafo, Sergei Larenkov, que hace collage, ¿no? Que coge las fotos de la guerra del sitio de Leningrado y las ubica en el mismo sitio en una foto moderna. Entonces parece que alrededor de estos personajes ya históricos estamos nosotros, está la vida moderna. Bien,
Pues yo no propongo ninguna solución, no quiero, como ya he dicho, no es un estudio académico. Simplemente quiero decir que los traductores traducimos contenidos, traducimos o reflejamos, mejor dicho, estilos, el estilo del autor. Pero también reflejamos y transferimos, traducimos este tejido social, estas realidades sociales. Y si lo hacemos bien, si logramos que el lector lo perciba, solo entonces lo llevamos al denominador común. Si no, nos quedamos en el terreno de lo raro, exótico, curioso, pero no llegaremos a lo trascendente. Y como soy también profesora de interpretación de conferencias, yo muchas veces digo a mis estudiantes que cuando ustedes empiecen a trabajar, a interpretar, a traducir, no piensen en sí mismos. No piensen, ay, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo puedo hacer? Si se me ocurren todas las palabras, todos los términos, ¿qué van a decir mis colegas? ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a ver? No, piensen en el cliente, en el que escucha, porque trabajan para él. Entonces el enfoque se desvía. Y en la traducción literaria es otra cosa, pero pasa lo mismo. El traductor tiene que pensar en el lector, en su cliente, no tanto en el escritor, no tanto en sí mismo, sino en cómo lo percibirá el lector. Pues muchas gracias. Bien, María, muchas gracias por tu conferencia. Muy sugerente. Voy a empezar por decir que muy sugerente. Voy a hacer igual que Brian, porque me parece correcto. Muy sugerente y muy actual. Entonces, no sé de cuánto tiempo disponemos ahora hasta que acabe la conferencia, pero digamos que tu tema es muy actual por lo siguiente. Bueno, aquí en España, como bien sabes, esto de las estrategias, técnicas y métodos de traducción es una cosa que, digamos que hay un mar de fuentes, ¿no?, en torno a esta cuestión, ¿no? Digamos que entiendo yo que hay como un referente que es Lawrence Venuti, ¿no?, y los métodos de traducción extranjerizantes y domesticantes. Y después, pues, cómo asociamos esas técnicas de traducción, que hay muchas fuentes en España, pues yo que sé, Javier Franco o Amparo Hurtado, ¿no?, que digamos que han sistematizado muy bien todas esas técnicas que debemos utilizar cuando traducimos un texto. Entonces yo te voy a hacer una pregunta en la línea de lo que pensaría Lawrence Venuti, supongo. ¿Tú que eres más partidaria de utilizar más técnicas extranjerizantes o domesticantes? Evidentemente, un momento, yo Pues, ya parto de que depende evidentemente del lector al que te dirige, eso es evidente, que todas las traducciones son diferentes, y después te voy a decir mi opinión porque, bueno, Nina lo sabe, yo estoy trabajando ahora en doblatos, precisamente, ¿no? En la zona, muy difícil de traducir, muy difícil de traducir, porque horrible. es rusísima, por decir. Digamos que describe unos ambientes que realmente en español resultan al borde de lo imposible en ocasiones de transmitir, ¿no?, ese mundo inigualable, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas a este respecto? ¿Te parece que eres más partidaria de estrategias más domesticantes? Y lo digo a propósito de la traducción literaria, porque la interpretación yo la veo otra cosa. Digamos que ahí, digamos, las técnicas y estrategias deben ser diferentes porque te dirige a un público con una inmediatez que no permite margen en ocasiones. O sea, la gente tiene que entender, ¿no? Estrategias muy extranjerizantes en la interpretación llevarían a la incomprensión, supongo, en ocasiones del mensaje, ¿no? ¿Qué piensas de esta cuestión? Sí. Pues gracias por la pregunta. Precisamente mi estrategia y mi respuesta sería pues las dos, la combinación de las dos. Y además creo que bastante productiva es la combinación de las dos estrategias en la misma obra.
Por ejemplo, la famosa traducción de la novela del poema Eugenio Onegin por Vladimir Nabokov, Hombre, es un clásico. que llevaba, sí, sí, Nabokov también es un genio y quiso conservar el estilo de Pushkin, pero luego escribió un tomo de comentarios o tomos de Claro, los comentarios. comentarios eran más largos que la obra, claro. Sí, sí, más largo que la obra. Esto como aventura, como experimento, está muy bien, pero para un traductor literario siempre hay que elegir y elegir cada vez que él tropieza con una dificultad. A veces la preferencia es ahorrar el espacio. Otras veces, cuando se trata de juego de palabras o de este estilo tan raro que, por ejemplo, en la zona dices que está al borde de lo imposible, para los rusos también está al borde de lo imposible, porque es un terreno cerrado al que por fortuna no llega a todo el mundo, ¿no? Y tiene su lenguaje y su realidad muy especial, ¿no? Entonces, cada decisión tiene que basarse en el lector. A veces uno escoge la decisión más ergonómica, es decir, más corta para no alargar la traducción. Otras veces, cuando no se entiende y el traductor ve que esto no se va a entender, esto va a parecer algo muy raro, a lo mejor habrá que cambiarlo por algo más cercano a la realidad de tu lector. Otras veces, traducirlo tal cual y hacer un comentario. Y yo creo que lo que funciona mejor es la combinación de todo esto, porque un libro con un montón de comentarios es un poco aparatoso, ¿no? Bueno, pues a mí me parecen buenos los dos enfoques. Lo que pasa es que no tienen que convertirse en teorías. Así se traduce y así no se traduce. Se traduce de la mejor manera posible. Yo creo esto. Sí, claro. Bueno, voy a hablar yo también. Muchísimas gracias, María. Me ha parecido muy interesante tu conferencia. La verdad que me ha hecho pensar sobre la literatura contemporánea rusa y su traducción ahora, porque la verdad es que no se está traduciendo muy rápidamente, ¿no? Está tardando en llegar a los lectores extranjeros, sobre todo los españoles, los que estamos observando aquí. Y una de las razones que de verdad que me ha hecho pensar en ello es posiblemente el cambio de registro en la literatura contemporánea rusa y su acercamiento a la conversación, o no sé cómo decirlo, ese boom por los blogs de los blogueros que es real. Yo también me hago esta pregunta y me parece que entre mis amigos rusos hay muchísimos más que comentan haciendo historias pequeñas, cotidianas, que las van poniendo, son cantidades, son tantísimas personas que publican historias de continuo así, que yo creo que no lo encuentro entre mis amigos españoles o angloparlantes. No sé si es realidad, cómo lo perciben los demás. Y estoy pensando en las obras de los autores del mismo Prilepin, de Bibliotecario de Yerezarov, por ejemplo, que sería muy difícil de traducir, del Asfotaturov o de la literatura contemporánea que nace de lo cotidiano y que realmente es intraducible a pesar de que es narrativa y no es poesía. No sé cómo lo ven, si realmente la literatura rusa ha hecho este giro y ahora es menos traducible que hace a lo mejor 40 o 50 años, o son a lo mejor nuestras percepciones equivocadas, vamos, no sé. Pregunta para todos, más bien. Sí, 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 sí. Solo sí, para María. sería para todos, porque la tendencia de escritura tipo blog aquí es una avalancha.
La siguen incluso los escritores. Por ejemplo, Tatiana Tolstaya publica desde hace varios años unos textos pequeños que no pretenden ser gran literatura, pero luego los recoge y los publica en sus libros. En uno Sí, la de sigo. sus últimos libros de relatos hay una parte que son estos pequeños textos que a mí también me hace pensar, están muy bien, están divertidos, son graciosos, están muy bien escritos, pero ¿es literatura o no es literatura? ¿Qué es? Bueno, es literatura, yo creo que es nuevo género. Yo no sé qué piensan, qué dirán los colegas, pero yo veo como uno de los motivos la renuncia a formas grandes, porque una forma grande supone idea más o menos grande, ¿no? Supone que el autor tenga un mensaje serio. Bueno, hay un montón de autores que no saben lo que quieren decir, pero lo siguen diciendo. Pero para, para formular un mensaje se necesita una especie de estabilidad en la cabeza, ¿no? Una estabilidad, no sé, no quiero decir ideológica, pero uno tiene que formularse las ideas. Y la vida en Rusia es tan turbulenta y que a lo mejor falta tranquilidad, falta espacio para pensarlo bien y formularlo bien. En cambio, para decir algo gracioso, observar la vida, se necesita menos esfuerzo, menos tiempo, pero sí, también se necesita talento, porque uno lo va a decir y nadie lo leerá. En cambio, otro de repente lo dice de tal manera que luego se convierte en escritor, como esta chica, la última chica de los nombres que les propuse, Alessia Kazantseva. Ella creo que sí, era periodista, vivía en Barnaul y luego vino a Moscú y nada, empezó a trabajar en el cine y no pretendía ser escritora, pero tiene este don de la palabra y buena capacidad de observar y ven, nace otra escritora. Si no le importa que yo, primero, a María, le doy las gracias por... Yo he ido a hacer la conferencia porque a mí me lo ha parecido. Primero también tengo que decir que yo soy inglés y soy de traducción inglés-español, por lo cual desconozco por completo el mundo literario del que estáis hablando, ¿no? Pero bueno, otro añadido es que yo soy de traducción científico-técnica, que ahora, y ese es mi interés en esta sesión, porque de hecho me han encargado una traducción literaria y esto me pareció muy interesante. La realidad es que, por una parte, me ha abierto la cabeza y tengo muchas preguntas para mí mismo, para cómo voy a traducir el texto que me han encargado. Por otra parte, me he sentido reconfortado al escuchar la respuesta a la pregunta de Enrique, que hay que enfocarse en el cliente. Y eso, por lo menos a mí, como traductor científico-técnico, me suena mucho, ¿no? Me resulta muy reconfortante. El comentario, la cuestión de los blogueros y demás, me parece muy interesante porque yo en inglés medio sigo a una escritora, a J.K. Rowling, que ella, con todos sus libros, ella escribe un blog y escribe muchísimo en Twitter, entonces tiene muchos comentarios. Y me resulta interesante porque veo que en una persona como ella, ¿no? Ella sí tiene grandes ideas, ¿no? Lo que ha comentado,
y están detrás de muchas de las cosas que escribe. No sé si ella recoge mucho de su blog en otros sitios, en otros textos. Sí que sé que publicó hace unos años, que no sé dónde lo tengo, un discurso que había presentado, que creo que era en Harvard, y eso era para mí por lo menos evidencia de mucho de lo que ella opina más allá de la literatura, ¿no? A través de sus escritos que lo ha presentado en un discurso que era un discurso en el acto de graduación de una promoción, ¿no? Entonces, donde ella realmente hablaba del futuro, ¿no? Y de los graduados y su futuro en el mundo. Y yo creo que, como dice, que hay gente que crea blog en cualquier lengua, que sí que tienen muchas ideas detrás, ¿no? Y que se ven o se medio ven, ¿no? Y parte de su motivación por utilizar los blogs es porque el lector no quiere el texto largo, ¿no? Muchas veces, hoy en día la gente no lee textos largos, no quiere leer textos largos, quieren leer algo corto que le puede impactar, ¿no? Pero no lo leen con interés en profundizar. ¿No? Sacan algo rápidamente y luego pasan a otro, ¿no? Yo creo que eso es una tendencia. Yo pregunto a los alumnos, ¿no? Muchas veces, ¿qué estáis leyendo? Y no me pueden contestar, porque no leen. Que realmente, o sea, son pocos los que leen libros. Libros virtuales, libros en papel o libros en formato electrónico, pero son más bien de leer en internet, pero no me pueden decir a quién leen muchas veces, ¿no? He leído esto, ¿dónde? En Facebook, que es un mundo aparte. Más que no leen, Brian, es que leen mucho, pero no pueden mantener la conversación mucho tiempo. Yo creo que hay un formato que ha cambiado nuestra forma de pensar, que es YouTube y los blogs. Entonces tú ahora recibes diariamente multitud de impactos de en torno a un minuto y medio, y de hecho cuesta mantener, pero es que ya a todos nos está modificando, ¿no? Y hay muchos formatos de éxito en televisión, todos intentan amoldarse a eso de tú presta atención durante los próximos 3 minutos, máximo. Máximo. Ya esto de decir voy a dedicarme una semana a leerme un libro de 300 páginas, eso es que como que ya no se lleva, ¿no? Es una cuestión que está en desuso completamente. Y eso está cambiando nuestras mentes, yo creo, totalmente. Y los blogs por eso tienen tanta actualidad. Eso ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y leemos mucho, todo, pero en impactos cortos. Sí, yo quería comentar algo. Primero, pues muchas gracias, María Tolzayer, por su o por tu. No sé si el trato en ese contexto es mejor. Por tú. Sí. Realmente sí, por lo que dice Enrique, estamos en una época en la que la fragmentariedad, lo fragmentario, pues está acampando en todo su esplendor, ¿no? Todos leemos muchísimo, pero es muy complicado centrarse, saber exactamente en dónde estamos, en qué formato, con qué autor, con qué contenidos, ¿no? Entonces, hace 2 años, un poco más ya, a finales de mayo de 2018, estuve en la Universidad de Barcelona, justamente en la última clase de Ricardo San Vicente, traductor del libro de Natalia Tolstaya. Y bueno, conversando con los colegas, los que hacía bastante tiempo que no veía, pues me enteré de que en Barcelona están en curso 2 traducciones de Guerra y Paz. Una al español para la editorial Alba, no sé en qué situación estará 2 años después, y una versión al catalán, ¿no? Y realmente pues he reflexionado mucho, ¿no?, sobre este hecho. Cuesta imaginarse hoy en día, es decir, la magnitud de la empresa de hacer nuevas traducciones de Guerra y Paz, ¿no? Porque realmente es todo lo contrario de lo que estamos viendo, de este imperio de lo fragmentario que tienen en los blogs, en las redes sociales, etcétera, pues
su expresión pues, más cotidiana. En fin, solo era para apuntarlo. Y quería hacer una pregunta a María Tolstaya. Curiosamente, en noviembre de 2011 estuve yo en la Universidad de San Petersburgo y di una clase, un taller de traducción utilizando un relato de Natalia Tolstaya, Choque cultural, Kulturny Shock, ¿no? Ujú, Estuve ujú. con los alumnos de la que entonces era lectora de catalán en la Universidad de San Petersburgo, con Anna Brasas. Y bueno, en fin, pues recuerdo que ese relato, un choque cultural, era un muy buen, me lo pareció en esos momentos, era un muy buen reflejo, ¿no? De esta, por una parte, de la pasión que sentía Natalia Tolstaya por Suecia, por el mundo escandinavo, un poco creo que es un relato magistral realmente, ¿no? Ver cómo contrastaban un poco esta visión idealizada de lo escandinavo que tenían en esa época los rusos y que es muy parecida a la visión que se tiene de lo escandinavo en el ámbito mediterráneo. Realmente hay muchos puntos de contacto en esta visión idílica del mundo sueco desde San Petersburgo, desde Leningrado o también desde el sur de España, ¿no? Diría yo. Pero bueno, se da esta casualidad que estuve en la universidad y justamente con un texto de Natalia Tolstaya. Solo Sí. quería recordar que no hace tanto tuvimos el fenómeno de Vasily Grossman, La vida y el destino, ¿no? Es un texto muy largo y Sí, sin sí, sí, embargo sí. tuvo muchísimo éxito. Pues, Sí, sí, fue un gran éxito, fue la consagración, si se puede decir así, de Marta Sí. Rebón como gran traductora de la literatura rusa pero del no, siglo no solo XX. aquí, sino también en Inglaterra, también fue un fenómeno. Entonces Ujú. fue en varios países y quiere decir que todavía tiene cabida, ¿no? Un fenómeno como tan largo como Grossman y tan complejo, ¿no? Todavía tiene cabida en el mundo contemporáneo. Sí, sí, tiene cabida. Lo que pasa es que lo que no quieren leer es un texto largo online, en Internet. Esto cuesta, Ujú. porque la gente pasa mucho tiempo con el ordenador y en Sí, sí. Internet. En cambio, un libro en papel, yo creo que siguen leyendo libros largos y si son nuevos, nuevas traducciones, pueden tener éxito. Esto sí, en cuanto al mundo sueco y el relato de Natalia Tolstaya, qué pena que yo no lo supiera entonces si no hubiera podido venir. Hace Pero bastantes espero años que ya, no es. 2011 fue. Sí, sí hace. Sí, Ujú. sí, sí. Pero en cuanto al mundo sueco, esta cita que yo les leí sobre cuando ella describe, contesta por qué ha escogido la filología sueca, es que, claro, para aquella época el mundo de Escandinavia, igual que el mundo francés o de cualquier otro país de Occidente, era otro mundo, un mundo donde había comida, donde no había colas. Pero cuando te lo preguntan, te hace un poco, se te hace un poco como vergonzoso decirlo. Yo escogí la filología sueca porque me hubiera gustado ir a Suecia y cambiar mi miserable vida de acá por la vida de allá. Esto uno no va a decir. Entonces inventa las tontas respuestas o graciosas respuestas. Eso sí. Así que yo al final no creo que lo fragmentario es lo esencial en este nuevo género. Bueno, también lo es. Es como comida basura. Se necesita un impacto inmediato. El lector quiere ser impresionado, ¿no? Ahora. Pero en realidad lo que más me interesa es el nuevo estilo literario basado en juegos de, yo diría,
juego de palabras, pero siempre aludiendo a lo social. Siempre aludiendo a lo social. Pues vamos a ver cómo se va a desarrollar. Yo en realidad, en cuanto a las traducciones de la literatura rusa, me encantaría trabajar en traducir al español, pero claro, no sola, que no soy nativa, a lo mejor en colaboración con alguien y con una colega que vive aquí en Rusia y es española, con Rosana Murias, no sé si les suena. Propusimos varios libros a diferentes editoriales españolas y nada, todavía no hemos tenido nada, no quieren nada. Propusimos a Strugatsky, a Lotman, a Nabokov, ¿qué más? Pues nada, todavía nada. A ver si tenemos éxito con Creo alguna que, obra. creo que esto lo dijo Ricardo San Vicente, y lo digo porque se está grabando, pero para traducir tú tienes que traducir lo que tú quieras y después se lo ofrece a una editorial, salvo que te hagan un encargo, lógicamente. Entonces tú tranquilamente te tomas tu tiempo, ¿no? Lo que te haga falta para hacer Sí. una buena traducción y después lo ofreces. Y si no, pues ya te vas buscando la vida, porque ahora mismo digamos que las editoriales quizás se estén moviendo por qué se traduce mucho la literatura rusa clásica y se retraduce últimamente y aparecen nuevos traductores, porque se vende muy bien. Lo que no sabemos es si esos libros que se Claro. venden se están leyendo. Eso no lo sabemos seguro. Se están regalando, eso seguro. Pero si hay una lectura masiva de la literatura rusa clásica, en tanto en cuanto se vuelven a reeditar por Alba, por múltiples editoriales que están apostando ahora mismo, ¿no? Por Nievsky, por ejemplo, no sabemos. No sé, es Pues una difícil. Sí, pregunta, sí, no, que el gracias. Una volumen de pregunta que tengo traducciones... yo. Perdón, Sebastián. No, 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 quería habla. preguntar si Dovlatov en español se lee bastante o no, se aprecia o no se aprecia, se ha convertido en un clásico No, contemporáneo o no. no. No, Seguro, Bueno, marginal. seguro que no. Seguro que no. comento Creo, algo, ¿eh? sí. En el caso de Doblatov se da un caso muy curioso porque lo hablé con Miquel Cabal, que es el traductor al catalán. Él ha traducido desde hace igual 14 o 15 años, creo que su primera traducción de Doblatov fue La Zona, si no recuerdo mal. Y los libros de Doblatov en Cataluña, traducidos al catalán, se han vendido bastante bien. Se ha hecho una promoción, creo que dentro de las posibilidades, muy acertada, y se han publicado bastantes reseñas con opiniones muy positivas sobre las diversas traducciones de Miquel Cabal. En cambio, parece que en español pues no ha pasado nada de todo esto, que la promoción, por lo que sea, pues ha sido más deficiente o no sé. Es un caso realmente peculiar. Se habla poco de la obra de Dovlatov en español, mientras que, como digo, en catalán parece que la cosa pues, ha funcionado bastante mejor. En Sí, español hay para una mí traducción Dovlatov, de Ana Alcorta y Moisés Ramírez, pero no ha tenido mucha repercusión. La que hay, la que yo conozca, no lo sé, ¿no? La que yo he manejado, pero no parece que haya sido un superventa, la verdad. ya, En para catalán mí se han Dovlatov traducido es un todos los autor. Dovlatov. Sí. No, que digo que lo releo mucho, yo vuelvo mucho a sus textos y a veces cuando los leo veo que pierden la gracia al traducirlas a cualquier idioma. La van a perder no por culpa del traductor, simplemente porque hay matices que tampoco todos los rusos perciben. Hay que conocer un poco el aire de la época cuando vivió para apreciar la gracia. Es difícil, es difícil. No es difícil de buscar las equivalencias, aparte de de este slang, ¿no? De este argot que él usa. No es tan difícil, pero transmitir este aire no es fácil, no es nada fácil. Hay un componente irónico, ¿no? Un sarcasmo, ironía, que claro, trasladar esto a otro Sí, contexto cultural, a otro idioma, pues esto es muy complicado.
Es que, claro, a Brian, que no conoce al autor, le resulta... Hablar de esto sin ejemplo es complejo, ¿no? Creo. Entonces, esto merece que le dedicáramos un tiempo explícitamente a por qué Dovlatov efectivamente es muy complejo de traducir. Entonces, yo solo voy a dar una idea, y es que si yo tuviera que elegir entre mantener si hablamos de referentes culturales, por ejemplo, ¿no? Que hay montones, los referentes culturales rusos y hacer pequeñas glosas intratextuales o extratextuales, o adaptar para un tipo de lector como el actual, adaptar en general, no voy a entrar en todas las técnicas que hay de adaptación, yo estaría por la segunda variante. Digo, en contra de lo que diría Benuti, yo estaría por más bien, porque creo que el lector, cuando nosotros le cogemos cariño, los que entendemos ruso, o el que entiende inglés, el texto inglés, al texto en sí, porque, uy, qué colorido, ¿no? Qué diversidad nos está mostrando. El español no entiende nada. Está viendo palabras. Cuando nosotros nos limitamos a transliterar ortográficamente, sin más, y hacer aclaraciones con glosas, pues a lo mejor le estamos dificultando al lector la lectura, que es por donde iba mi primera pregunta. Para un lector como el que tenemos ahora, creo que es mejor intentar, en general, con las múltiples técnicas que hay, hacerle más fácil la vida al lector. Yo creo que sí, como que le va a fluir más, ¿no? ¿Que se pierde? Pues claro que se pierde, porque es que las realias son realias porque han nacido en un contexto y pueden puntualmente compartirlas los hablantes de otros países, ¿no? Pero en líneas generales creo que yo soy más partidario de eso, dentro de que esto es una reflexión, como tú bien dices, María, muy general, ¿no? Habría que poner ejemplos, ¿no? Entonces podemos dedicar otra sesión a hablar de Dovlatov, con ejemplos en ruso, como los que tú has puesto, que está muy bien, y medidas que se podrían tomar. Es difícil, porque es verdad que es un autor único, pero los autores rusos en muchas ocasiones son únicos, ¿eh? Bulgakov también es único, todos son únicos a su manera. Todos los autores son únicos. Lo que pasa es que cuando se pierde algo, siempre hay que decidir dónde está la frontera entre la pérdida y Claro. la traición del autor. Y entonces, por eso digo que sí, hay que pensar en el cliente, pero cada momento, cada paso de la traducción hay que sopesar en esta balanza. Sí, hay que diseñar una estrategia, que en eso, aquí en España eso lo sabemos, se ha invertido mucho tiempo, ¿verdad, Brian? En esto de las estrategias técnicas, pero hay artículos y artículos. Yo he mencionado dos porque creo que son los mayores referentes, pero es que está Paula Higareda, bueno, hay muchos que están asociados a escuelas, ¿no? En eso aquí se ha invertido mucho tiempo y desde el punto de vista de la didáctica es muy interesante, eso sí. O sea, para enseñar es muy bueno. Es decir, tú puedes optar por esta medida o por esta otra. Pero el traductor, como conoce bien, pues en ocasiones piensa en eso o no específicamente, ¿no? Porque tiene que traducir, ¿no? De hecho, la narrativa de Dovlatov tiene cierta conexión con algunos narradores norteamericanos. Se publicaron algunos relatos suyos en The New Yorker y creo que fue Kurt Vonnegut, ¿no? Que habló muy bien de algunos de sus relatos. Entonces, bueno, los que empezamos a leer a Dovlatov pues hace muchos años ya, creo que la primera sensación es un poco de que era un escritor pues que casi parecía más anglosajón o más norteamericano que ruso, ¿no? Si entendemos por escritor ruso un poco el tópico del escritor realista del siglo XIX, ¿no? Entonces, igual esta conexión entre la técnica del relato, del microrelato, de los parágrafos, pues de los párrafos tan breves, ¿no? de la frase corta, igual nos permite conectar con las técnicas narrativas de Norteamérica, ¿no? Gran parte del siglo XX. Bueno, la verdad es que nuestro tiempo ya se está acabando y yo me temo que nos van a cortar. Nos van a echar. Nos van a echar, sí. Nos van a echar del aula. Antes de que nos despidamos, sí. Bueno, pues yo voy a solo darle las gracias otra vez a María. Muchas gracias, de verdad. Bueno, y a todos los asistentes. A ustedes por su interés. Muchas gracias, ha sido un placer, ¿no? Ha sido un placer, sí. Placer igualmente. Nos vemos pronto. Hasta otro día, ¿eh?